Con esto, agradeciéndole, doctora Selva González, por su presentación, damos paso al siguiente ponente, que es el doctor José Roberto Herrera Díaz. José Roberto es abogado colombiano, socio de la firma Herrera Díaz Abogados, especializada en propiedad intelectual, derecho de medios y entretenimiento. Árbitro suscrito al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, presidente del Comité de Derecho de Autor de la Organización Interamericana de Propiedad Intelectual ACIPI y líder del Subcomité de Estándares Mínimos en Derecho de Imagen de la Asociación Internacional de Marcas INTA. Al igual que todos nuestros conferencistas del día de hoy, pues el doctor José Roberto Herrera, quien nos honra también con su presencia, un destacado profesional colombiano con reconocimiento internacional y asimismo que goza del aprecio personal de quienes están a su alrededor. Estimado José Roberto, te dejo con la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Quiero agradecerte a ti por la participación y a tu oficina, a Barzal Abogados, por la invitación. Igualmente, para mí es un placer compartir este evento virtual con el doctor Marcos Mercado, con el doctor Hugo Gómez, con la doctora Selva González. Quisiera igualmente agradecer, pues me siento de ver acá en la asistencia al doctor Fernando Zapata, de acá de Colombia, a los colegas y amigos aquí que igualmente aprecio mucho. Bueno, el tema que se me encomendó hoy es el tema de inteligencia artificial a nivel andino. Básicamente la pregunta es si se necesitaría regular la inteligencia artificial a nivel andino, ¿sí? Entonces, empiezo por hacer una abrebocas de lo que se conoce como inteligencia artificial. Respecto a la definición de inteligencia artificial, no tenemos un consenso, no tenemos una definición legal que diga esto es inteligencia artificial, pero básicamente por la doctrina que hay en el tema podríamos decir que es la inteligencia creada por máquinas. Ese es el concepto más amplio. Y pues el interrogante, obviamente, viendo la edición 351, es si esto puede tener implicaciones respecto a derecho de autor o conexos. Cuando veíamos el tema cuando hablaba José Luis, por ejemplo, el tema de la pandemia o el doctor Hugo Gómez, que esto obviamente ha revolucionado el tema digital, claramente es así y pues cuando pongo la primera imagen de los supersónicos, cuando veíamos hace mucho tiempo los supersónicos, veíamos a veces el teletrabajo, las clases online, que hoy lo vemos, todo esto lo vemos hoy en día, la telemedicina de un médico que está operando, por ejemplo, un cáncer desde Japón, las videollamadas, que es precisamente lo que estamos haciendo. Esto de pronto cuando veíamos los supersónicos era impensable, pero el punto es que muchos de estos creaciones tienen inteligencia artificial detrás. Igualmente, si vemos, por ejemplo, lo que está pasando con Elon Musk, el fundador de muchas compañías como Tesla, con el tema de los carros autónomos, muchos de estos sistemas son creados a partir de inteligencia artificial. Hoy en El Tiempo, un diario de Colombia, veía también un sistema de inteligencia artificial que se llama Live Design, donde las personas ingresan sus datos y este sistema en teoría está hecho para decirle a la persona cuál es su mejor profesión y para que se desarrolle de una manera más feliz en su vida, creado bajo un sistema de inteligencia artificial. Pero entonces, ¿qué? Yo les dije que era la inteligencia creada por máquinas, pero entonces, ¿qué exactamente cómo podríamos explicar eso un poco más detallado? Hay algo que se llama Machine Learning, que es básicamente la idea en que aprenden las máquinas y de ahí sale un resultado. Lo que le ingresamos a las máquinas es llamado el input, o sea, los contenidos que le ingresamos y el resultado que finalmente desarrolla la máquina es el llamado output. Y la gran relevancia frente al tema de derecho de autor es ese input, obviamente a veces contiene obras protegidas por el derecho de autor. Contiene a ese algoritmo le agregamos obras protegidas muchas veces por derecho de autor, a veces le agregamos obras que ya están en dominio público frente al cual pues no tendríamos problemas por ese derecho. El problema obviamente estaría con las obras preexistentes, protegidas por el derecho de autor. Y más aún de los contenidos que le incluimos a ese sistema,
el problema principal viene siendo es las infracciones que se pueden cometer, las obras que yo ingresé que de pronto no tuve la autorización de los autores o titulares, o el resultado ya del output de ese sistema de inteligencia artificial que viene violando derechos patrimoniales o morales de autor, ¿sí? Obviamente, para tener un sistema de inteligencia artificial que en realidad tenga un resultado bastante creativo, que novedoso, es necesario incluir obras protegidas por el derecho de autor porque son las que obviamente tienen más éxito comercial o las más valoradas, claramente. Algunos ejemplos de estos sistemas de inteligencia artificial los vemos, por ejemplo, también en los bancos, el chatbox, que yo ya a veces no estoy hablando con un humano, sino estoy hablando con una máquina, un sistema de inteligencia artificial en servicios vacíos. Llevándolo a la industria jurídica, tenemos los abogados, por ejemplo, que proyectan sentencias, ya de esto se está hablando. La Corte Constitucional, por ejemplo, en Colombia tiene un sistema que se llama Prometeo para seleccionar acciones de tutela bajo un sistema de inteligencia artificial desarrollado. Pero el gran interrogante de este tema es los resultados creados por máquina sin previa programación, es decir, sin un input hecho por un humano que las máquinas pueden llegar a crear. Esa es como la gran duda a nivel mundial frente a la inteligencia artificial de cómo eventualmente se protegería esto. Acá les pongo un primer ejemplo ya en cuanto a una obra artística, se llama el nuevo Rembrandt, es un ejemplo de inteligencia artificial donde pues el algoritmo y todos los inputs que eran pinturas de Rembrandt para llegar a hacer una nueva pintura de este pintor, y este es como el resultado bajo una impresora 3D. Obviamente las grandes discusiones acá es que si está en crisis el concepto de autor, pero es importante reiterarles que las máquinas aún no han llegado a dicha inteligencia. Leyendo la doctrina actual no se podría decir que las máquinas tienen actualmente esa capacidad ya autónomamente de crear una obra sin haber existido intervención humana, pero sí podemos llegar ahí. Actualmente lo que tenemos es ese algoritmo que recibe ciertas obras y que ese algoritmo se inspira para llegar y producir una obra. Entonces, una de las grandes también cosas que he venido leyendo es que si el desarrollador podría considerarse el nuevo artista, el artista más importante, yo creería que en ciertos casos sí, sobre todo en el tema de videojuegos es impresionante. Aquí esta otra diapositiva les muestro, hago un paralelo del tema como ustedes habrán visto este caso de un mono que toma la cámara de un fotógrafo y se toma un selfie. No sabemos si, personalmente, pues no creo que el mono haya identificado, o de pronto sí, que él sabía el proceso. El caso de que iba a llegar a tomarse una foto, de pronto sí, porque hay animales que han podido hacer muchas cosas. No quisiera comparar el tema de los animales con las máquinas, porque pues claramente los animales tienen mucho más valor, pero sí, obviamente llegó la discusión de si un animal puede ser sujeto de derecho de autor, ¿sí? Pero hago este paralelo para preguntarse eso, de quién es la autoría, de quién es la titularidad en estos casos, si es suficiente, si el dueño sería el dueño del sistema, el dueño de la máquina, si habría una coautoría entre el desarrollador de un sistema de inteligencia artificial y el dueño del sistema. Si es en Inglaterra, por ejemplo, tenemos el caso de un desarrollador en Inglaterra tenemos el caso de que la legislación es tal vez el único ejemplo que conozco, sí consagra en su legislación diciendo que el desarrollador será titular de ese copyright frente frente al resultado que desarrolle ese sistema de inteligencia artificial. Obviamente, pues acá partimos de la base que hay intervención humana. También no sabemos si eventualmente para resolver este debate, estas creaciones, es el productor. Como ustedes saben, no solamente tenemos pues el desarrollador, sino al ser el software, por ejemplo, una obra colectiva, es si el productor sería el titular de esos derechos patrimoniales o si la obra quedaría en ese dominio público, hablando de esa inteligencia artificial plena donde no existe intervención humana, como por ejemplo, pues en el caso del mono, la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos dijo que pues no tenía el mono derecho de autor por esta, ni el mono, y esto ya parecía que es una foto en dominio público, ¿sí? Entonces, ya esto explicado como el panorama en general, tenemos ciertas implicaciones, obviamente, la inteligencia artificial, unas éticas. Les recomiendo el libro blanco de la Comisión Europea que establece ciertos parámetros éticos de protección de datos frente a este tema.
Hay también, obviamente, discusiones filosóficas de las teorías apocalípticas en donde dicen que los robots acabarán con los humanos. Frente a esto también les recomiendo una serie que se llama Black Mirror. En ese tema, devolviéndome al tema de los temas éticos, por ejemplo, en Japón, no sé si han visto una noticia, por ejemplo, de un japonés llamado Hihiko Kondo, que se casó con un holograma, por ejemplo. Pues hizo una ceremonia así como porque el tipo no pudo mantener relaciones con las mujeres y se aburrió de las mujeres y se terminó casando con un holograma. Y obviamente pues esto viralmente es una sensación. No sé si igualmente se han visto la película She, protagonizada por el último ganador del Oscar, que el señor se enamora pues de una computadora. Ya hay películas en este sentido bastantes también. Hay un autor que se llama Luciano Floridi, de la Universidad de Oxford, que nos dice que las máquinas nunca superarán al hombre, ¿sí? Sin embargo, en ciertas habilidades psicomotoras, las máquinas claramente, pues sí superan al hombre. Por ejemplo, en deportes como el ajedrez ya se ha comprobado, pues, que la máquina puede derrotar a cualquier Kasparov. Sin embargo, hay un tema ahí que sí también lo dice el autor que les comento, que dice que las máquinas obviamente carecen de empatía, de lo social, de esa inteligencia emocional, y pues obviamente el gran interrogante que lo vemos actualmente la gente que estudia a fondo este tema es que si las máquinas pueden llegar a ser conscientes de su propia existencia. Eso es como lo más trascendental y lo más complejo. Hay implicaciones obviamente penales frente a si los robots pueden ser o no sujetos de cometer delitos y ser condenados eventualmente, tributarias igualmente de si se pagan impuestos por robots, porque esto implica la pérdida de muchos trabajadores de carne y hueso, laborales, si se puede considerar al trabajador el robot como un trabajador, todos estos temas de la automatización que estamos viendo, claramente pues el tema de protección de datos y privacidad son los casos que vemos en la prensa actualmente, y pues muchos de ellos basados en inteligencia artificial, y pues obviamente el tema que estoy exponiendo acá, que es el de derechos de autor, de a qué punto podrían ser infractores perdón, oigo micrófonos que no están silenciados. El tema de la decisión andina frente a este tema que tenemos. Tenemos el artículo 3 que nos define qué es productor, que puede ser de una obra audiovisual o un programa de ordenador, que el programa de ordenador lo relacionamos más con el tema de inteligencia artificial, y también nos dice que ese programa de ordenador es una expresión de conjunto de instrucciones incorporada a dispositivos de lectura automatizada que es capaz de hacer que un ordenador o aparato electrónico similar ejecute tarea o determinado resultado. A mí esta definición me parece muy buena porque también el legislador en el año 1993, el legislador andino, fue consciente de que obviamente la tecnología iba a evolucionar, así como se hace en el derecho de reproducción, un medio conocido por conocerse. Acá también no está limitando la tecnología a cierta tecnología específica de hablar un computador. Puede existir otra tecnología que no conozcamos. Lo importante es que se cumplan los requisitos de protección de la obra. Igualmente, pues nos dice que el productor es un partícipe, que puede ser coordinación y la responsabilidad de esa obra. Pues entonces acá el interrogante sí podría ser titular de una obra eventualmente creada por inteligencia artificial, que si no es sujeto a un computador, como se dice en dicha época, era lo que les hablaba de que puede ser claramente no sujetar a un computador exactamente. Y lo más importante es que son conjuntos de instrucciones dadas por un ser humano. La decisión andina en ningún momento nos está hablando de máquinas, de creación eventualmente por máquinas. Entonces, esto es muy importante. Igualmente, en cuanto a las horas, el artículo 4 nos mantiene una lista no taxativa, es decir, no solamente puede ser un programa de ordenador, sino que puede ser otro tipo de tecnología. Por eso no hay regulación, en mi opinión, frente a este concepto, sino que lo importante es que tenga protección, que exista que sea susceptible de reproducirse,
y divulgarse por cualquier medio conocido por conocerse. Igualmente, en los programas de ordenador y bases de datos tenemos un capítulo completo, que es del artículo 23 al 28, que dice que se protegerá en los mismos términos que las obras literarias, porque esto básicamente son algoritmos, son números y letras y símbolos bajo lenguajes de programación, y pues se protegen los derechos morales en los mismos términos de Berna. Esto, digamos, haciendo mi mayor esfuerzo por explicar esto en 15 minutos, ya frente a las propuestas que veo yo estoy mirando el tiempo, José Luis, veo que me queda un minuto, voy a ver si lo logro, pero entonces el tema de las propuestas es Quedan lo dos. siguiente. Yo sí veo, perfecto, yo sí veo una preocupación en cuanto a los derechos morales en el software. He investigado la materia y se vería interesante evaluar la posibilidad de hacer, como hace el caso japonés, que es un derecho de autor mixto, donde eventualmente en derechos morales de paternidad se de su autor. A veces muchas veces en esos contratos laborales entre el programador, la obra colectiva y pues los empleados que tiene. Otro tema a nivel andino es regular el tema de las infracciones a las medidas tecnológicas de protección. En algunas excepciones y limitaciones también crearlas, como los usos transformativos con fines, por ejemplo, como la parodia. Me parecería bueno incluirlo a nivel andino. Igualmente el tema de violación a las medidas tecnológicas de protección, incluirlas. Y en cuanto a la inteligencia artificial propiamente, me parecería bueno acoger el tema de del desarrollador como titular de esos derechos patrimoniales en el caso de que existe intervención humana, obviamente. Para los casos en que no exista intervención humana, me parecería que sería bueno pensar en un sistema sui generis y al dueño del sistema como el titular de derechos. Y por último, me parecería más allá de la discusión de quién es el autor y eso, me parece que lo más relevante una aclaración en el sentido de que esto no sea un paso para que la inteligencia artificial pueda infringir obras protegidas por el derecho de autor o conexos. Me parecería importante también que en esa eventual regulación futura se pueda llegar a un alcance para impedir ese tipo de perjuicio que puede crear una tecnología. Con esto termino y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, José Roberto, como siempre, con muchísima claridad y en este tema en el cual pues le has puesto un foco bastante importante y que obviamente nos saca esas reflexiones, que es lo que buscamos de este webinar. Justamente el encontrar y ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde la máquina, hasta dónde el hombre. Y son esas reflexiones tuyas justamente las que enriquecen y que van apuntando hacia la decisión 351. Que claro, que está, como bien lo mencionas, está dirigida en términos generales a los derechos. Pero, de todas maneras, eso no quita el análisis que vale la pena hacer sobre aquellas obras que son creadas por las máquinas, los algoritmos que pueden crear. Ahora, detrás de esos algoritmos está obviamente la mano humana. Y obviamente también ver aquí aquella parte que corresponde a ese desarrollador como el artista o como el nuevo artista. ¿Podría llegar a esa consideración? Pues bueno, hay artistas que pintan lanzando la pintura a lienzo, o pintan con la cabeza, o pintan con los pies, es decir, la manera como crean las obras no importa. Y también esa limitación respecto que tienen las máquinas y que tienen las personas respecto de los derechos, o respecto incluso del alcance mismo. Mencionabas partidas de ajedrez, Kasparov y demás, pero claro, todo esto, tanto los seres humanos como las máquinas tienen esas limitaciones. Y la protección en cuanto a los derechos en la decisión 351, que podría servir, podría interpretarse, podría aplicarse favorablemente, pero sin descartar las opciones y las propuestas que estás dejando para
para el público y los asistentes, hablando, por ejemplo, de la titularidad del desarrollo como una opción que han tomado en otros países. Así que todas estas opciones que obviamente nos permiten y nos llevan un poco más allá de la letra, cómo fue escrita, y pensando en lo que se ha mencionado en varias oportunidades, que lo fundamental es responder, es decir, que el derecho responda a las realidades sociales, porque esa es la parte importante, la parte necesaria dentro de el funcionamiento del derecho, del funcionamiento de la sociedad, del funcionamiento de la justicia. Con esto, y agradeciéndoles a todos los participantes por sus magníficas y brillantes exposiciones, vamos a pasar a las preguntas. Aquí tenemos, voy a empezar con las preguntas que